Continuamos con la segunda parte de la unidad temática número 8, resonancia en los circuitos eléctricos. Finalizaremos con el tema resonancia en serie y veremos también el caso de los circuitos resonantes conectados en paralelo. Debido al cambio de impedancia del circuito producido por el cambio de frecuencia, al aplicar un voltaje de amplitud constante al circuito resonante en serie, la corriente y la potencia del circuito no serán constantes. Al aplicar la ley de Ohm obtenemos la magnitud de la corriente en resonancia como I máximo igual a la tensión aplicada sobre la resistencia. Como se puede ver en la gráfica de corriente versus frecuencia angular, para todas las demás frecuencias la magnitud de la corriente será menor que I máxima, ya que la impedancia va a ser mayor que en resonancia. Cuando la frecuencia tiende a cero, la corriente también tenderá a cero, ya que el capacitor cada vez más se va a parecer a un circuito abierto. Y además, cuando los valores de inductancia empiezan a tender hacia infinito, esta se va a parecer cada vez más a un circuito abierto, provocando que la corriente en el circuito también se aproxime a cero. La potencia total disipada por el circuito a cualquier frecuencia va a estar dada por P igual I cuadrado por R. En particular, para la corriente máxima, tendremos la potencia máxima igual a I máximo al cuadrado por R. La respuesta de potencia de un circuito resonante tiene una curva en forma de campana como la que se muestra, denominada curva de selectividad, que es similar a la respuesta que vimos para la corriente en el caso de resonancia serie. Si examinamos la figura, podemos observar que solo las frecuencias alrededor de la frecuencia de resonancia omega S permitirán que significativas cantidades de potencia sean disipadas por el circuito. Y aquí surge entonces la definición de ancho de banda del circuito resonante como la diferencia entre las frecuencias a las cuales el circuito suministra la mitad de la potencia máxima, omega 1 y omega 2. Las frecuencias omega 1 y omega 2 reciben distintos nombres: frecuencias de media potencia o de frecuencia mitad, frecuencias de corte o frecuencias de banda. Si el ancho de banda de un circuito se mantiene muy estrecho, es decir, la curva de selectividad es aguda, se dice que tiene alta selectividad, pues será muy discriminante para señales que ocurren dentro de un intervalo muy estrecho de frecuencias. Por el contrario, si el ancho de banda de un circuito es grande, es decir, si la curva de selectividad se achata, se dice que tiene selectividad baja. Como dijimos recién, el ancho de banda, o delta omega, es la diferencia entre las dos frecuencias de potencia mitad, la superior omega 2 menos la inferior omega 1. También existe una relación entre el ancho de banda y el factor de calidad. Para un circuito de RLC serie, el factor de calidad se puede obtener también como la frecuencia de resonancia dividido entre el ancho de banda. Esta expresión antes habíamos encontrado, me refiero al factor de calidad serie, como la reactancia inductiva en serie, omega SL, sobre la resistencia, o la reactancia capacitiva en serie por la resistencia, 1 sobre omega en serie C por R. Esto es igual a 1 sobre R por raíz de L sobre C. De estas expresiones se puede encontrar que la relación entre el factor de calidad y el ancho de banda es que cuanto más pequeño o más angosto sea el ancho de banda, mayor será el factor de calidad del circuito, porque mayor será su selectividad. En las frecuencias de media potencia, aquellas que habíamos definido para las frecuencias omega 1 y omega 2 como la mitad de la potencia máxima, la potencia de la frecuencia de media potencia se puede calcular como B cuadrado sobre 2R, donde B cuadrado sobre R es precisamente la potencia máxima. También la corriente para la frecuencia de media potencia se puede determinar como la corriente máxima sobre raíz de 2, que no es otra cosa que el valor eficaz de la corriente de la señal. Determinar los valores de omega 1 y omega 2 puede ser más o menos complicado. Depende en gran parte del factor de calidad. Si el factor de calidad es mayor o igual que 10, se puede hacer una muy buena aproximación considerando que el ancho de banda es simétrico con respecto a la frecuencia de resonancia y por lo tanto omega 1 será la frecuencia de resonancia menos el ancho de banda sobre 2 y omega 2 la frecuencia de resonancia más el ancho de banda sobre 2. Si se necesita mayor precisión, deberemos recurrir a estas expresiones
para calcular omega 1 y omega 2. Pero como decía al principio, si en general, si trabajamos con valores de frecuencia de factor de calidad mayores o iguales que 10, podemos considerar como simétrica la disposición de la frecuencia de resonancia versus las frecuencias de media potencia. Si hacemos la diferencia entre las dos expresiones anteriores, las que decíamos que tenían mayor precisión para el cálculo de omega 2 y omega 1, vamos a encontrar una expresión para el ancho de banda igual a la resistencia del circuito dividida la inductancia del circuito serie, en radianes por segundo. Si a esta expresión la multiplicamos y dividimos por la frecuencia de resonancia y recordamos que el factor de calidad en resonancia es omega SL sobre R, podemos relacionar el ancho de banda con el factor de calidad en resonancia serie como el cociente entre la frecuencia de resonancia y el factor de calidad serie. También lo podemos expresar en Hz, reemplazando la frecuencia de resonancia angular, la frecuencia angular resonante, por la frecuencia S en Hz. En la figura se muestra un circuito en paralelo resonante. Este circuito se analiza mejor mediante una fuente de corriente, a diferencia del circuito en serie resonante, en el que usamos una fuente de voltaje. Veamos primero la admitancia, que como sabemos es la inversa de la impedancia. La P del subíndice es de paralelo, obviamente. Entonces, la impedancia va a estar dada por 1 sobre R más la susceptancia capacitiva J omega C menos la susceptancia conductiva J omega L. De esta manera, y sacando factor común el operador J, volvemos a encontrar entre paréntesis una diferencia entre ahora la susceptancia capacitiva e inductiva. Si tomamos el contenido de este paréntesis y nos igualamos a 0, ya sabemos, por lo que hemos hecho antes, que al anularse estaremos en el caso de resonancia, ya que la admitancia será solamente la conductancia, o lo que es lo mismo, la impedancia será solamente resistiva. Igualamos estos dos términos, le hemos puesto ahora como subíndice la P de paralelo a la resonancia. Recordemos, como dijimos antes, que también podríamos utilizar el sub 0. Y entonces encontramos que para la potencia, para un circuito en paralelo simple, donde R, L y C están en ramas separadas, en ramas independientes, la frecuencia en resonancia, omega sub P, es igual a 1 sobre raíz de LC, en radianes sobre segundo, exactamente la misma que para el circuito simple RLC. Esta expresión también la podemos escribir en hercios, dividiendo o despejando de la frecuencia angular el 2pi y obteniendo así la frecuencia F sub P. Tenemos representadas aquí la impedancia en magnitud y ángulo de fase versus la frecuencia angular para un circuito resonante en paralelo. Al revés de lo que ocurría en el caso serie, la impedancia del circuito es máxima en resonancia y mínima en las condiciones de frontera, es decir, cuando la frecuencia tiende a 0 hacia la izquierda o a infinito hacia la derecha. Este resultado es exactamente opuesto al que observamos en los circuitos resonantes en serie. En este caso, cuando las frecuencias son menores que las frecuencias de resonancia paralelo, tendremos la impedancia inductiva y cuando son mayores la impedancia capacitiva. Para el caso del ángulo de fase, la impedancia inductiva tenderá hacia más 90 y la capacitiva hacia menos 90 grados. El factor de calidad del circuito en paralelo se determina a partir de la misma definición. Si consideramos que la potencia reactiva es b cuadrado sobre xl y la potencia promedio b cuadrado sobre r, esto se simplifica y resulta que el factor de calidad paralelo va a ser R sobre la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, que en resonancia son iguales. Con respecto a la corriente, entonces, en la resistencia va a ser B sobre R, la tensión del paralelo sobre R, igual a I, con fase 0, y las corrientes, o las expresiones de corrientes en las ramas capacitivas e inductivas, van a ser igual a la tensión sobre la reactancia inductiva o sobre la reactancia capacitiva, que en definitiva, como podemos observar en las últimas expresiones,
son iguales al producto del factor de calidad en paralelo por la corriente de la rama. Esa magnitud de corriente es Q veces mayor que la corriente de la fuente aplicada, ya que el factor de calidad del circuito en paralelo puede ser muy grande. Debemos tener en cuenta la importancia de seleccionar elementos que sean capaces de manejar estas posibles corrientes. De manera similar a la que se usó en la determinación del ancho de banda de un circuito resonante en serie, se puede demostrar que las frecuencias de media potencia de un circuito resonante en paralelo son las que se muestran en las dos expresiones para omega 1 y omega 2 que están aquí. El ancho de banda será también la diferencia entre omega 2 y omega 1, que en este caso va a resultar igual a 1 sobre RC, y como antes, si el factor de calidad es mayor o igual que 10, las frecuencias de potencia mitad, omega 1 y omega 2, pueden aproximarse muy bien, considerando que hay una simetría entre la posición de la frecuencia de resonancia omega p y omega 1 y omega 2, y entonces la calculamos simplemente como esta frecuencia de resonancia más o menos, según corresponda, la mitad de la longitud del ancho de banda. También, como antes, podemos encontrar o utilizar esta expresión para el ancho de banda como la frecuencia angular paralela o del circuito resonante paralelo sobre el factor de calidad del circuito resonante en paralelo, esto dado en radianes sobre segundo. Vamos a ver la conversión en serie paralelo de una bobina real que en general tiene una resistencia en serie por la longitud de alambre que se usa en el devanado de la propia bobina, ya que en muchos casos vamos a encontrarnos con ramas en paralelo de una bobina real con un capacitor, y para hacer el análisis de resonancia más simple, llevando ese circuito a las tres ramas en paralelo como vimos, necesitamos ver cómo se hace esta conversión. Para comenzar, se convierte la red RL en serie, como se ilustra en la figura, en una red RL en paralelo equivalente. Sin embargo, cabe destacar que la equivalencia es válida a una sola frecuencia omega. La impedancia total va a ser igual a, en el caso de la resistencia serie, del circuito serie, a la resistencia serie más J por la reactancia L sub S. La admitancia del circuito en paralelo, 1 sobre ZT, va a ser igual a 1 sobre la resistencia en paralelo más J, la inductancia en paralelo. La admitancia total la podemos escribir correctamente como la conductancia G sub P menos J por la susceptancia B sub LP. Sabemos que, como están en paralelo, la conductancia es igual a 1 sobre RP y la susceptancia es 1 sobre XLP. De esta manera podemos relacionar los elementos de la resistencia en paralelo y de la reactancia en paralelo con los correspondientes del circuito en serie. Vamos a aplicar lo que vimos recién en el caso particular del circuito tanque, que consiste en un capacitor en paralelo con un inductor y que, debido a sus altos valores de calidad de potencia y respuesta en frecuencia, el circuito tanque se usa mucho en equipos de comunicaciones como amplitud modulada, frecuencia modulada y transmisores y receptores de televisión. Sin embargo, el circuito de la figura no es exactamente, como mencionamos antes, un circuito resonante en paralelo simple, ya que la resistencia de la bobina está en serie con la inductancia. Con el fin de determinar la frecuencia a la cual el circuito es puramente resistivo, vamos a convertirlo y vamos a transformar, como hicimos antes, la resistencia de la bobina en serie con la inductancia en un paralelo de las dos. De esta manera analizaremos el circuito paralelo simple que nos ha resultado en la segunda figura. Como observamos antes, al colocar iguales reactancia inductiva y capacitiva en paralelo, en resonancia, efectivamente resulta en un circuito abierto a la frecuencia dada. Por lo tanto, la impedancia de entrada de esta red de resonancia es puramente resistiva y está dada por Z total igual a R paralelo. La frecuencia de resonancia de un circuito tanque se determina al igualar, en primer lugar, las reactancias del circuito en paralelo equivalente, XC igual a XLP, y se obtiene una expresión para la frecuencia
de resonancia como la mostrada ahí. Si L sobre C es mayor o igual que 100 veces la resistencia de la bobina, estaríamos hablando de un circuito con alto factor de calidad Q, y entonces podemos aproximar el valor de la frecuencia el resonante paralelo a 1 sobre raíz de LC, como vimos con anterioridad. Con esto terminamos la segunda parte de la unidad temática número 8.